Mis amados hermanos, cantemos esta alabanza que se titula Mi Cristo amado. Cantemos y demos gloria al Señor por su amor y por su misericordia. Dice que exaltemos las maravillas de su amor, dice esta alabanza. Exaltemos las maravillas de su gracia, de su bondad y de su fidelidad para con cada una de nuestras vidas. Exaltemos a través de esta alabanza, pero exaltemos al Señor cada día con nuestras vidas. Mi Cristo amado. Mi Cristo, mi Rey, no hay nadie como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas alabamos y te bendecimos por las maravillas de tu amor y tu gracia para con nosotros.
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono estás. Hoy te coronamos, Rey, Tú eres nuestro Rey. y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Tú eres digno, Señor. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Tú eres digno, Señor, de toda gloria y de toda honra. Te alabamos, oh Dios. Alabamos al Señor con esta hermosa alabanza. Oh gran Dios de majestad, reina en mi corazón. Sé el dueño de mi ser, vence toda rebelión. Todo vicio y maldad, desarráigalos de mí. Quiero hacer tu voluntad y rendirme solo a ti. Gran Dios de majestad, reina en mi corazón. Sé el dueño de mi ser, vence toda rebelión.
todos ustedes hoy día domingo 21 del mes de febrero, el segundo mes del año, dando gracias a nuestro Dios por permitirnos llegar a nuestros corazones a través de su palabra en estas que hemos llamado las reflexiones vespertinas. Hoy quiero que vayamos al libro de Mateo, el capítulo 25, versículos 19 al 21. Solamente vamos a leer una pequeña porción de esta parábola, que eran ejemplos que ponía el Señor para que pudiéramos entender la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. Note lo que dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 25, versículos 19 al 21. Dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su señor. Entra en el gozo de su señor. Hoy vamos a mirar un tema que yo entiendo que es muy importante, obviamente en todas las áreas de la vida de un ser humano y sobre todo de un creyente. El título de la enseñanza es: ¿a quién Dios le da mucho? ¿A quién es que Dios le da mucho? A veces nos quejamos bastante porque pensamos que Dios es injusto con nosotros y que Dios es bueno con otros. Asaf, aquel salmista, él decía que él no entendía cómo era que aquellos que no caminaban con Dios prosperaban, pero los que caminan con Dios no prosperan. Bueno, déjeme decirle que la cosmovisión, la manera de Asaf ver la vida, es que él estaba mirando los incrédulos que prosperaban, pero él no se dio cuenta de que también hay cristianos que prosperan bastante, que Dios los hace prosperar, cristianos a quienes Dios les da mucho. Y es bueno que nosotros entendamos a quienes que Dios le da mucho. Y no nos vamos a referir meramente a lo económico, nos vamos a referir a todos, a todas las cosas, porque como veremos en la definición de un talento, es una habilidad, una capacidad que Dios nos da o que desarrollamos para sacarle mucho provecho a nuestras habilidades, capacidades y a nuestros bienes. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por haber disfrutado de buenos servicios esta mañana de predicación de tu palabra. Ahora en esta noche, Señor, nos encomendamos a ti para que tú nos ministres también en nuestros hogares y que seamos edificados y que tú despiertes en nosotros el entendimiento, el discernimiento, la comprensión de cómo tú obras con cada uno de tus hijos. Ayúdanos, mi buen Dios, sé con tu siervo, que sea tu santo y poderoso Espíritu el que ponga la verdad divina que tú quieres edificar, que tú quieres enseñar, que tú quieres poner en el corazón, en el alma y la mente de cada uno de nosotros. Enséñanos en esta hora y ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos acerca de quiénes son las personas a quienes el Señor le da mucho, tenemos que partir de lo que el Señor presenta en esta parábola. Como le dije, los talentos aquí representan las capacidades, habilidades, recursos de todo tipo que Dios nos da o que con los que nacemos y que nosotros le podemos sacar el mayor provecho. Cuando se menciona a los talentos, obviamente que aquí los talentos se refería a dinero, y un talento correspondía a 20 años de salario de una persona. O sea, no era que era poca cosa, pero sí era una cantidad considerable. Como Dios en su gracia y misericordia a cada uno de nosotros también, Él obra en nuestras vidas y nos da capacidades espirituales, capacidades ministeriales, capacidades económicas, capacidades de
de talentos naturales, humanos, de inteligencia, de sabiduría. Y lo que el Señor quiere decirnos es que, como dice la Biblia, que nosotros aprendamos a manejarnos con lo poco que Dios nos da, porque el que se maneja con lo poco que Dios le da, Dios se encarga de multiplicarlo y que tenga mucho. Por eso usted no puede quejarse ni sentirse mal si tiene poco. Lo que tiene que saber es que el plan de Dios no es que usted tenga poco, no es que usted sea que tenga pocas bienes, que usted tenga pocas habilidades, pocas capacidades, pocos recursos. Dios quiere bendecir, Dios quiere enriquecer a sus hijos espiritualmente. Dice la Biblia en el libro de Efesios que hemos sido enriquecidos con todas las bendiciones espirituales. O sea, que el Dios que dio a su Hijo Jesucristo para que nosotros fuésemos enriquecidos espiritualmente, es el mismo Dios que está dispuesto a enriquecernos en nuestras habilidades, capacidades, recursos que Dios en su gracia y misericordia nos da. La razón, hermanos, por la que no tenemos mucho, no es porque Dios no nos quiere dar mucho, es que nosotros no somos fieles en lo poco. Cuando un cristiano no es fiel en lo poco, con lo que tiene, con lo poco que tiene, cuando no es fiel, no es obediente, no es consagrado, no es esforzado, no es dedicado al Señor, con lo poco, no va a ver a Dios dándole mucho. En la Biblia tenemos varios ejemplos. En el Antiguo Testamento había una viuda que tenía un hijo, y en un tiempo donde había una sequía y una gran hambruna, Dios lo mandó al profeta Elías a que fuera donde esta viuda a buscar comida. Ahora, aquí donde él fue a buscar estos alimentos, dice la Biblia que esta viudita lo que tenía era un poco de harina y un poco de aceite. Pero Dios le dijo a la viuda a través del profeta Elías: mira, tú hazme de lo poco que tienes, hazme a mí primero. En otras palabras, dale a Dios, en este caso al siervo de Dios, que fue a quien Dios mandó. Y esta viuda no rehusó hacerlo. Ella utilizó lo poco y con lo poco que tenía obedeció a Dios, honró a Dios, dio la primicia a Dios. Y mis amados hermanos, dice la Biblia que el aceite y la harina nunca cesaron, nunca cesaron. El pastor Joel, el domingo pasado en la noche, hablando acerca del libro de Génesis y hablando acerca de darle la primacía, lo primero a Dios siempre, es un principio que aparece en las Escrituras antes de que apareciera la ley. Tiene que haber una disposición del creyente de utilizar lo poco, lo mejor posible, que honre y glorifique a Dios, sacarle el mayor provecho a lo poco para que Dios le pueda dar mucho. Para que Dios le pueda dar mucho. Y por eso dice la palabra de Dios aquí: en lo poco fuiste fiel. Y hermanos, eso es lo que queremos enfatizar, lo que el Señor quiere enfatizar en esta noche. No necesitamos mucho, hermanos. No necesitamos tener mucho. No necesitamos recibir mucho, sea de habilidades, capacidades, dones, talentos, recursos. Usted solamente tiene que serle fiel a Dios en lo poco. Muy fiel a Dios en lo poco. Séale fiel en lo poco. Y usted verá como Dios le va a poner en lo mucho. Refiriéndose a las habilidades que nosotros tenemos, si las rendimos a Dios, Dios le puede sacar mucho provecho a lo poco que usted tiene de sus habilidades, de sus talentos, de sus experiencia, de su profesión. Si usted pone de su dinero, todo lo que usted pone al servicio a Dios, todo lo que usted pone y le pone a Dios primero, y le da a Dios primero, y honra a Dios primero, y es fiel con lo poco que recibe, Dios, como dice la palabra de Dios aquí en este pasaje del libro de Mateo, Él nos va a poner en lo mucho. Él nos va a poner sobre mucho te pondré. Es una promesa que el Señor hace. Y mire, yéndonos exclusivamente a los ejemplos de los aspectos que tienen que ver con los recursos y el dinero,
déjeme decirle, mis amados hermanos, a mí no me preocupa cuando un creyente es pobre y gana poco. A mí lo que le enfatizo es que ese creyente sea fiel, primero dándole al Señor lo que Dios demanda y luego utilizando sabiamente lo otro que tiene, lo que le queda, aunque quizás no le dé para mucho. Para mí una de las sorpresas que siempre veo en las congregaciones es que una congregación como esta no anda fiscalizando. Usted me pregunta, pastor, ¿usted sabe cuánto da cada hermano aquí de sus diezmos y ofrendas? Yo no sé nada. El dinero se contabiliza con los diáconos y el tesorero se deposita. Yo no veo nada. Nadie me da reporte, yo no le pido nada a nadie, porque eso es algo entre el cristiano y Dios. Pero esos creyentes que yo noto que se quedan detrás económicamente, que no avanzan, que no mejoran, esos cristianos que uno ve que no progresan, que tienen ya 20 o 25 años de casado y uno no ve que van a tener su casita propia, que van a tener su apartamento, que van a tener sus bienes, que van a progresar en su trabajo, que se le complica mucho la vida económicamente. Yo no tengo ni siquiera que preguntarle, pero en conversaciones sale de que no son creyentes, que son fieles dando lo poco al Señor. No son fieles dando lo poco al Señor. Y si tú no eres fiel dándole al Señor con lo poco, tú puedes estar seguro que nuestro buen Dios no te va a bendecir para que tú tengas mucho. Porque como veremos más adelante, tú vas a darte cuenta a quién es que Dios le da mucho. Pero recuérdese, hermanos, que la verdad que se enfatiza aquí es la fidelidad en lo poco. Mire, déjeme darle otro ejemplo. La palabra de Dios dice en el libro de Génesis, hablando acerca de Abraham, que Abraham salió. Y Abraham, dice la escritura, que cuando se encontró con Melquisedec, dice la escritura que era el sacerdote, el representante de Dios, le dio, dice la Biblia, le dio a Abraham le dio los bienes que tenía. Le dio los bienes que tenía. Le dio los diezmos, dice la Biblia, hablando ahí en el libro de Génesis, el capítulo número 14. Dice la escritura que respondió Abraham al rey de Sodoma, que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y dice la Biblia, entonces sacó Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham. Y dice la Biblia, y le dio a Abraham los diezmos de todo. De todo le dio los diezmos de todo lo que tenía. Pero dice la palabra más adelante, hablando después de Abraham, y dice la escritura que Abraham era riquísimo y que tenía muchos bienes. Así dice la palabra de Dios, era rico, tenía mucho dinero porque Dios vio que era un hombre fiel, no solamente fiel dando sus diezmos, sino fiel viviendo para Dios. Oh, mis amados hermanos, Dios quiere que tengamos mucho en todo. Solamente Él quiere que seamos fiel con lo poco. Se dirá, pero es que yo no tengo habilidades para Dios. Yo no tengo capacidades. Yo no tengo muchos recursos. Hombres me dicen, pastores, que yo no me da lo que yo recibo para yo dar el diezmo. Y mire que este mensaje no es hablando exclusivamente del diezmo, pero estamos hablando de que el dar al Señor sus diezmos y ofrenda es aprender a ser fiel con Dios en lo poco, porque Él nos deja un 90%, y si el 90% restante es inferior a la cantidad de dinero que usted va a necesitar, créame que nuestro Dios se encarga de que lo otro le dé y le sobre, como dice la Biblia que le pasó a la viuda, donde el profeta Eliseo fue a ayudarle. Otro ejemplo que encontramos también es de Jacob.
dice la palabra de Dios que cuando Jacob se fue de la casa de sus padres, él hizo una promesa y dice: y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y dice la palabra de Dios que después de trabajar esforzadamente unos 20 años allá en la casa de su suegro, dice en el capítulo 31 del libro de Génesis, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que es de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Era un hombre rico, muy rico, que tenía mucho dinero que Dios le dio. Y cuando él se encontró con su hermano Esaú para tratar de congraciarse, dice: acepta, le dijo, este presente que te he traído, porque Dios me ha hecho la merced y todo lo que hay es mío. Y él le dice: no, es que mi Dios me ha dado muchas cosas. Dios me ha enriquecido, Dios me ha dado. Hermanos, es que ese Dios que ha prometido hacer eso, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Por eso usted y yo tenemos que saber que tenemos un Dios que es un Dios que da. Ya lo conocemos, dio a su Hijo Jesucristo, nos dio la vida física, nos da la vida eterna, nos da protección. Y como dice la palabra de Dios, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Cristo es más importante que las cosas. Así que si Él nos dio algo que vale mucho más que las cosas, y usted aceptó lo que vale más que las cosas, entonces Él te va a dar a ti y a mí las cosas terrenales, materiales que nosotros necesitamos. Por lo tanto, mis amados hermanos, no puedes dejar de serle fiel a Dios en lo poco. ¿Qué tú puedes hacer para el Señor? Yo no sé nada. He encontrado cristianos, hombres que me dicen: pastor, me gustaría predicar, pero yo no sé hacerlo. No, pero tú quieres servir al Señor en esa área, en el área de la enseñanza, en el área de la música, en el área de la adoración, en los ministerios de la iglesia. Tú quieres ser un ganador de almas, tú no tienes muchas habilidades. Comienza a servir al Señor con esfuerzo, con dedicación, con santidad, con consagración, porque la palabra fiel significa una persona que hace todo lo que Dios le manda y que bajo ninguna circunstancia se une a nada ni a nadie que vaya contrario a su Señor. Por lo tanto, mis amados hermanos, Dios lo que quiere es que seamos fieles en lo poco, en lo muy poquito, y tú verás cómo Dios va a obrar. Una de las experiencias más hermosas es para mí ver cómo han llegado muchos cristianos aquí a la iglesia y cómo Dios los ha bendecido en todas las áreas de su vida. Han llegado con muy poco, le han sido fiel al Señor en lo poco y Dios le ha bendecido grandemente, muy grandemente. Mire algunos principios que encontramos aquí en las Escrituras que nos van a ayudar. En el libro de Lucas, el capítulo 12, versículo 42, note lo que dice la palabra de Dios. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. En primer lugar, hermanos, Dios le da mucho a aquel que maneja lo poco con mucha prudencia, con mucho cuidado. Maneja lo poco, pero con prudencia. Yendo a la parte material, económica, monetaria, a veces acompañando a algunas personas en problemas económicos que tienen en su familia, en su vida, en su matrimonio, yo me doy cuenta de que usando el dinero no son prudentes. No tienen ese cuidado de saber que el dinero no está hecho para gastar,
el dinero está hecho para invertir. No es lo mismo invertir 1,000 pesos en el supermercado para comida que 1,000 pesos para irse a comer hamburgues en uno de esos lugares donde te venden un pedacito de pan con pequeño, con tomate, con una carnita, con un poquito de papa frita, con un poco de refresco. Y tú vas a gastar 1,000 pesos por tu familia. Y si eso tú lo haces 2, 3, 4, 5 veces al mes, primero que es algo que no es tan alimenticio, que ya es catalogado como comida chatarra, pero tú, si haces con 5,000 pesos, tú vas a comprar, aquellos serán para 5 cenas o 5 comidas al mediodía, pero con 5,000 pesos tú vas a usar el dinero. Si es una familia de 4, tú vas a usar esos 5,000 pesos bien administrados, te pueden dar para 10 días. Créame que te puede, y si fuera solamente de comida, si no, que no incluye ace, cloro, no incluye detergentes de ningún tipo, ni nada de eso, sino solo de comida, solo lo que lo vas a desayunar, comer y cenar, te van a dar, por lo menos te tiene que dar, quizás para unos 10 días, ¿verdad? No puedo ser tan específico, pero te pueden dar para unos 10 días mínimo, si tú lo usas bien y vas a comer bien y vas a alimentar bien a tu familia. Entonces hoy en día lo que falta a muchos cristianos con sus recursos materiales es ser prudentes. Es que todo lo que te gusta, todo lo que quisieras no lo debes tener utilizando lo poco. Tienes que decirle al Señor, ay Señor, yo voy a usar lo poco que yo tengo, con lo que tengo que mantener mi familia, con mucha prudencia. Pero cuánto me gustaría ese zapato, que ese zapato cuesta 3,000 pesos, pero con 3,000 pesos, con 2,000 más, yo le doy comida a mi familia por 10 días, pero yo lo necesito, provémelo. Y si tú dedicas tu dinero prudentemente, créeme que Dios te va a dar 1, 2, 3 o 4 zapatos de diferentes maneras. Dios en su gracia y misericordia te lo puede proveer. Hablando de zapatos, recuerdo que estaba predicando en México. Me invitó un pastor amigo a predicar allá. Y entonces estábamos caminando por la calle y yo me quedé detenido pasando por una zapatería y vi unos zapatos que siempre me han gustado. Y él no me dijo nada, pero después al otro día me dijo, yo vi que estaba mirando los zapatos. Sí, venga que yo le voy a proveer uno. Y era 5 veces, yo creo, la calidad del que yo había visto. Carísimo. Porque Dios es así. Si tú usas con prudencia lo que Dios te da y tú eres fiel apartando lo que le corresponde a Dios y apartando lo que corresponde que Dios te ha dado para tus necesidades, se va a cumplir lo que dice la Biblia. Deleítate a sí mismo en Jehová, en serle fiel a Jehová, en ser un hijo de Dios prudente en todas las áreas de tu vida. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. Lo que tú deseas, Dios te lo concede. Porque hermanos queridos, déjeme darle yo creo que si usted me dice cuál es la cosa más satisfactoria que yo he tenido en estos años de ministerio, yo te voy a decir que lo que más feliz me hace en el ministerio, ministrando a los hermanos, a las ovejas que Dios me ha dado, es cuando yo veo cómo Dios bendice hombres, mujeres, matrimonios, familias fieles al Señor, fieles espiritualmente, fieles moralmente, fieles doctrinalmente, fieles maritalmente, fieles económicamente. Esos cristianos fieles, cuánto que Dios lo ha bendecido, cuánto que Dios lo ha prosperado, cuánto que Dios lo ha hecho, porque han sido prudentes. No son cristianos que andan enredados con tarjetas de crédito. Créame que el cristiano prudente nunca va a estar enredado en tarjetas de préstamo, de crédito, ni en préstamos por aquí, por allá, por acá. Ese cristiano sabe que sus problemas se los resuelve el Señor, no él mismo. El cristiano fiel espera que su fiel Dios le responda, le resuelva, le ayude. Porque la prudencia significa
que yo no me voy a precipitar buscando soluciones a mi vida, precipitarme buscando soluciones humanas y terrenales. Yo voy a esperar en Dios, voy a clamar a mi Dios, voy a suplicar a mi Dios, y Él ha de ser propicio para mí. Dios da mucho a aquel que maneja lo poco con prudencia. En segundo lugar, note lo que dice ahí en el pasaje que leímos de Mateo capítulo 25 y el versículo número 19. El pasaje que leímos, dice la palabra de Dios lo siguiente: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. En segundo lugar, Dios le da mucho a aquel que lo poco lo usa, le saca provecho a lo poco. A lo poquito que tiene, le saca mucho provecho. Déjame ponerte un ejemplo. ¿Sabe quiénes son a veces los gerentes y los profesionales que más descollan y más progresan? Son aquellos que sus notas no son las mejores, o sea, no son tan inteligentes. Tienen un coeficiente de inteligencia normal o básico, pero son muy estudiosos y dedicados. Oran al Señor y a lo poco que tienen se dedican con esfuerzo, con fidelidad al Señor, con oración, con clamor, con dependencia de Dios. Se gradúan en la universidad, consiguen trabajos y ellos, Dios los ayuda a sacarle provecho a eso poco, a eso poquito. Déjame decirte cuáles son las personas que le va bien económicamente. Son aquellas personas que le dicen al Señor: Señor, ayúdame con este dinerito a sacarle el mayor provecho. Que yo le pueda sacar el mayor provecho. ¿Cómo usarlo? ¿Cómo invertirlo? ¿Cómo sacarle mayor provecho? Miren, hermanos, hay gente con dinero que andan buscando personas así. Fui a donde alguien y me dijo que cuando alguien vio con dinero la habilidad que tenía, que Dios le había dado, porque es un hombre creyente, a hacer dinero, le ofreció a decirle: te vamos a poner todo el capital que tú quieras para que seamos socios y podamos llevar este negocio bien arriba, porque con poco, mira lo que tú has hecho, la cantidad de clientes que tiene. Si tú tienes una sucursal pequeña o una sola tienda o un solo lugar, yo creo que con mucho más recursos y las capacidades que Dios te ha dado, tú lo puedes hacer. Y él le dijo que no, que su único socio era el Señor. Y un día yo fui a su oficina y yo cometí el error de decirle: es que tú eres una persona muy hábil y muy capaz. ¿Sabe lo que hizo él? Me dijo: espérate un momentito. Fue a un cuartito pequeño que tenía, buscó allí en ese cuartico, buscó un certificado y me lo enseñó. Y usted puede decir: bueno, eso es un certificado que se graduó magna cum laude en una universidad en administración de empresa, o que hizo un máster en business fuera del país, o que tiene un doctorado en negocios o lo que sea. Te equivocas. Lo que me sacó fue un certificado de 6º grado. Un hombre de 6º grado llegar a ser un empresario exitoso. Hermanos, eso es cuando las personas son fieles, porque yo le conozco por más de 40 años. Son gente fieles al Señor, fieles a su iglesia local, fieles dando sus diezmos. De lo poco daba sus diezmos, y ahora de sus diezmos se queda muchísimo, más que diezmos, mucho más que diezmos. Pero son fieles también doctrinalmente, son fieles a su esposa. La fidelidad abarca todo, no es solamente económicamente que tiene que serle fiel a Dios. Tú puedes decir: pero Dios no me ha bendecido mucho a mí y yo doy mi diezmo. Sí, pero tú no le eres fiel a tu esposa. Tú andas flirteando por ahí en las redes con mujeres que no son las tuyas. Tú le has sido infiel a tu esposa.
Tú no has sido fiel en asistir fielmente a la iglesia, en servir al Señor, en tener tu devocional, en leer la Biblia constantemente. No, yo no quiero darle la impresión de que si tú das diezmo te va a ir bien en todo. No, la fidelidad no tiene nada solamente que ver con el dinero, es una parte. La fidelidad al Señor es en toda tu vida, todas tus habilidades, tu tiempo, tus energías, tus capacidades, todo. Aunque sea poco, tiene que ponerlo al servicio de Dios. Hermanos, Dios no falla. Si no te está yendo bien a ti, no es que Dios ha fallado, es que tú le has fallado a Dios. Es que tú no te has esforzado en serle fiel al Señor. No te has esforzado en eso, en todas las áreas de la vida. Por eso es que dice la Biblia que tenemos que andar en el Señor con integridad. La integridad es una palabra que habla de la fidelidad, la pureza, la honradez en todas las áreas de nuestras vidas. Gente que le saca provecho a lo poco, porque lo hace, no lo gasta, lo invierte. Lo invierte. Esas amas de casa que el esposo antes le daba 100 pesos, cuando con 100 pesos no se daba la comida del mediodía, y ellas le oraban al Señor y Dios se lo extendía, le daba unas habilidades para alimentar a su familia de una manera increíble. Hay gente que tiene esa habilidad y, como le dije, hay personas que Dios le da esa capacidad para hacerlo. Recuérdese lo que pasó con Daniel. Daniel, dice la palabra de Dios, que fue fiel al Señor. Era conocido como un hombre fiel. Así dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 6. Conocido como un hombre fiel. Y un hombre que cuando tenía que decidir entre contaminarse con las cosas del mundo y vivir una vida santa para Dios y hasta una vida sufrida o restringida por serle fiel a Dios, él lo elegía. Y que dice la Biblia que no tenía ningún vicio ni ninguna falta, que siempre estaba teniendo su relación personal con el Señor, que era un hombre de buen testimonio. Y Dios siempre lo puso, lo bendijo con todos los reyes que vinieron de imperios. Siempre tomaban a Daniel y lo ponían aparte. Mis queridos hermanos, es así como nuestro Dios funciona en todas las áreas. Tú tienes que serle fiel al Señor en todas las áreas de tu vida, en cada una de las áreas, y es una fidelidad diaria y continua al Señor. Dios le da mucho, en primer lugar, a aquel que maneja lo poco con prudencia. En segundo lugar, aquel que a lo poco le saca mucho provecho, muchísimo provecho, a lo poco que Dios le pone en sus manos, le pone en sus capacidades, habilidades. Aquel que es fiel en sentido general en todo. Y mire lo que dice en tercer lugar en el libro de Lucas, el capítulo 16, versículo 10. Lucas 16, 10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo vuestro? En tercer lugar, Dios le da mucho a aquel que la abundancia lo mantiene fiel al Señor. Aquel que la abundancia lo mantiene fiel al Señor. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. En otras palabras, el Señor dice: si yo le doy poco a esta persona y me es fiel y aprende a ser fiel, no por las riquezas o por las habilidades o por la fama o por el crecimiento que tiene, sino por mí, yo sé que también cuando tenga mucho, en cualquier área va a ser fiel. Y hermanos, déjeme decirle que esa es una de las razones por las que Dios no bendice mucho a cristianos en todas las áreas de su vida. Porque si le da un ministerio y lo pone en un ministerio pequeñito y ahí no son fieles, Dios dice: si tú no eres fiel en esto, si tú no eres cumplidor en esto pequeño,
si tú no cumples en esto, ¿cómo te voy a poner en lo más grande? De ninguna manera, no lo puedo hacer. Hermanos, tenemos que aprender a ser fieles en lo muy poquito, porque aprender a ser fiel es una vida de dependencia, de obediencia, de fidelidad a Dios, donde se valora más a Dios que lo que Dios nos da. ¿Usted recuerda lo que dijo Salomón? No me dé poco ni me dé mucho. Yo quiero vivir solamente con lo necesario. Y ahora Salomón tenía lo necesario, pero Dios le dio mucho a él. Porque Salomón aprendió a ser fiel a Dios en lo poco. No se envaneció, no se apartó del Señor por eso. Tuvo sus problemas al final de su vida, pero no fue por eso. Salomón fue un hombre dedicado a Dios. David fue un hombre también con muchos talentos para la música, para dirigir al pueblo, para ganar batallas, para todo. Pero Dios bendijo mucho a David, porque David fue un hombre fiel, que siempre hizo lo recto ante los ojos de Dios. Un día hizo algo que no era bueno, pero eso no significa que usted deje de ser una persona fiel porque un día usted haga algo que no agrada a Dios. Un día. El que no es fiel, hermanos, es que no es un día, es que lo hace una costumbre en su vida. Hay cristianos que yo le aseguro, hermanos, que si mañana quitan el coronavirus y desaparece y ya todo el mundo puede congregarse, se van a quedar en sus casas. Me da pena pensarlo solamente así. Se van a quedar en su casa porque no aprendieron a serle fiel a Dios en estos momentos difíciles. Se va a cumplir un año ya el mes que viene del confinamiento, fruto del coronavirus. Después, en el mes de julio o junio, en uno de esos meses, abrieron los templos. Hay cristianos en esta iglesia local que desde que se abrió el templo hasta ahora están llegando. Todavía creo que solamente a una, y fue porque le hicieron una mala jugada, pero quizás a uno o a dos de esos fieles en la iglesia es que le ha dado el coronavirus. Y a esos dos, pues específicamente recuerdo un par de hermanos que son muy fieles, 3 hermanos que son muy fieles. Mire, le dio sin nada, casi asintomáticos, no le afectó mucho, porque Dios protege al fiel. Dios protege al fiel. He conocido cristianos que son fieles dando sus diezmos y se quedan sin trabajo. Y me lo han dicho a mí. Alguien me dijo recientemente: pastor, mire, no ha faltado ni para mí, ni para mi esposo, mi esposa, mis hijos. No ha faltado, y ni mi esposo ni yo tenemos recursos. Pero Dios busca la manera de proveerles siempre. Porque el que es fiel en lo poco, Dios lo ayuda cuando vienen los momentos difíciles. Pero también el que es fiel en lo muy poco, como dice la Biblia, y Dios le va dando, Dios va mirando, Dios va evaluando si ese creyente le va siendo fiel al Señor. Y a ese Dios le da mucho, porque sabe que no se va a apartar de él, no lo va a abandonar, no lo va a dejar. La palabra de Dios nos da ejemplo de reyes en la nación de Israel. Dice la Biblia que uno de esos reyes, cuando se hizo poderoso, dejó al Señor. Se hizo poderoso, se hizo famoso, se hizo grande. Y dice la Biblia que dejó al Señor. Recuerdo de un joven que cuando yo trabajaba en una empresa, siendo encargado de personal y pudiendo llenar las vacantes, como lo hice con hermanos de esta iglesia, a lo menos yo llevé 3 hermanos que venían a la iglesia a trabajar allí, aun cuando ya yo no estaba como encargado de personal, pero por mi fidelidad al Señor y mi buen testimonio, pues siempre podía hacer eso. Pero yo recuerdo a ese joven trabajando allá. Me dijo, iba detrás de mí en la iglesia, cada culto, consígueme un trabajo. Y yo, viéndolo a él ahí en la iglesia, lo ayudé a conseguir un trabajo. Después que yo salí, yo regresaba a la empresa por la relación que tenía con ellos. Yo recuerdo que el administrador, un hombre que no era cristiano, me dijo: mira, tú no le hiciste un bien a ese muchacho trayéndolo a trabajar, porque yo tengo entendido de que él se va por ahí, por la empresa, a jugar dinero con gente, y ya yo sé que él no está yendo a la iglesia, y hasta el sol de hoy ese muchacho no ha vuelto a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no fue fiel en lo poco. A veces lo poco, hermanos,
es un termómetro que Dios utiliza para ver el corazón de ese creyente. Para ver el corazón de ese creyente. Tú tienes que aprender a serle fiel al Señor en lo poco. No solamente con tus recursos económicos, con tu vida, con tu tiempo. No te acostumbres a ser un creyente infiel, un creyente medalaganario, un creyente que no es esforzado en su vida y en su relación con el Señor, que no es esforzado en cada día levantarse temprano a leer y a orar, que no es esforzado en venir a la iglesia, que no es esforzado en hablarle a alguien de Cristo, que no es esforzado para vivir una vida santa, que no es tan esforzado para serle fiel en mente, en vista y en cuerpo a su esposo o a su esposa, que no le es fiel al Señor sirviéndole. Dios pone en lo mucho aquel que le es fiel, aquel que no le importa sufrir por el Señor, pero él lo que le interesa es ser fiel, que no le importa si no tiene. El apóstol Pablo decía: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, en la escasez o en la abundancia, porque el cristiano fiel en la abundancia es fiel, en la escasez es fiel, porque el Señor le da fortaleza para serle fiel cuando hay poco y le da fortaleza para serle fiel cuando hay mucho. La promesa que el Señor le hace a una fiel iglesia, la iglesia de Esmirna, Él le dice en Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Oh, mis amados hermanos, les podía leer versículo tras versículo donde Dios dice lo mucho de Dios: coronas, bienes, riquezas. Todo lo va a tener, todo lo va a tener aquel que es fiel al Señor, que camina en integridad, que camina en obediencia, que camina en fidelidad a Dios en todo, en todo. Dice el Salmo 112: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. El hombre que es fiel porque teme a Dios, el hombre que es fiel porque guarda sus mandamientos, el hombre que es fiel porque vive una vida recta, el hombre que es fiel porque guía fielmente a su familia al Señor, dice la Biblia: bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. En otras palabras, aún teniendo bienes y aún teniendo riquezas, permanece fiel. Mis queridos hermanos, ese es el anhelo de nuestro Dios. Él no desea otra cosa que no sea eso. Él anhela verte a ti fiel. Ese gran ministerio que Dios le dio al apóstol Pablo, él dice en su palabra: doy gracias a mi Dios, al que me fortaleció, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo le demostró al Señor que sin ser un apóstol, era un hombre fiel y leal al Señor. Y Dios le puso en un vasto y enriquecido ministerio, grande ministerio, y lo usó para comenzar decenas de iglesias, y lo usó para escribir muchas epístolas y cartas, porque Dios, al que ve fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. ¿No te gustaría que Dios te ponga en lo mucho en todas las áreas de tu vida? Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Anhela al Señor, desea al Señor bendecirte en todo. Como dice la Biblia, que Dios bendijo a Abraham en todo, lo bendijo en todo. No es solamente económicamente, lo bendice en todo. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, despierta en cada uno de nosotros un deseo de serte fieles, esforzados, consagrados y dedicados en lo poco que tenemos, en lo poco que somos, Señor. Ayúdanos, Señor, a serte fieles como hijos tuyos y en donde quiera que tú nos pongas y nos lleves, Señor, agradarte, obedecerte en nuestra vida espiritual, serte fiel en nuestro tiempo, hacerte fiel con nuestros
recursos, con nuestro dinero, con el dinero que ponen en nuestras manos, con las habilidades y los puestos que ponen en nuestras manos. Ayúdanos a serte fiel en lo poquito, Señor, para que tú nos lleve y nos lleve y nos lleve y nos lleve a lo mucho, porque con lo mucho podemos beneficiar a otros, porque ese es el propósito de tú ponernos en los muchos, para que podamos beneficiar a nuestros hijos, beneficiar la obra tuya, beneficiar al necesitado, beneficiar a todo el que tú quieras usarnos como instrumento. Que te seamos fieles en lo poco, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. En mi interior, el Señor ha puesto una canción. En la oscuridad perdurará el himno de mi Dios. En mi interior hay un tesoro de inmenso valor. En su trono permanecerá la presencia de mi Dios. Oh majestuoso Dios, juntos exaltamos tu nombre, inigualable Dios. Gloria y honor a ti por siempre. Revelarás el misterio de tu majestad. En tu trono permanecerás. Glorioso eres tú, eres mi Dios, redentor de toda mi maldad. Reinas por toda la eternidad. Glorioso eres tú, oh majestuoso
les bendiga.